Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta comunidad ILSO que tenemos el gusto nuevamente de estar con ustedes. El día de hoy iniciamos oficialmente nuestras masterclass del año. El lunes algunas seguramente tuvieron la oportunidad de ver pues un pequeño conversatorio que tuvimos a toda nuestra comunidad para pues presentarles algunos proyectos que tenemos en el instituto. Pero bueno, pues hoy nuestra primera masterclass oficial, 2 de febrero, en el cual tenemos un invitado muy especial que ya les platicaremos más adelante. Ahorita, pues esperemos que este año sea pues maravillosamente lleno de salud, de prosperidad para todos ustedes. Y pues queremos empezar a recordarles nuestros infomerciales como siempre. Recuerden que tuvimos nuestro Congreso Internacional de Medicina de Obesidad del 2022, que sigue todavía en línea, on demand, hasta el 28 de febrero. Si ustedes todavía quieren inscribirse, con gusto escriban Simo 22 y con gusto les otorgamos beca para que continúen este, siguiendo este congreso, que está muy interesante, con temas de verdad de gran interés, muy científicos, muy académico. Y pues simplemente pongan Simo 22, nos escriben, les damos beca y lo único que tienen que hacer es pagar su credencialización del Instituto Latinoamericano de Medicina de la Obesidad, en el cual en la siguiente diapositiva vamos a ver que la credencial pues va a tener ciertos beneficios. Obviamente lo más importante cuando una persona egresa de un curso, un diplomado, en este caso del CIMO, de nuestro Congreso Internacional, es acreedor a beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que la vigencia de la credencial son 2 años y durante 2 años van a tener 50% de descuento en cada una de nuestras actividades académicas y sobre la marcha les vamos a ir diciendo pues qué otros beneficios vamos a tener durante el año. Así es que no lo olviden, y a las personas que a lo mejor ya han egresado de algún curso o diplomado y no han realizado su trámite, háganlo porque de verdad traerá muchos beneficios y pues simplemente es muy sencillo la elaboración de todo esto. Nos envían datos para darles todas las instrucciones de cómo hacer esto. Y vamos a iniciar igual también en marzo, del 13 al 15 de marzo, con un seminario de neurociencias, que es la nosología y neurociencias aplicada a la medicina interna, que también es de mucho interés. Vamos a aprender muchísimas cosas y pues situaciones que son muy de moda, muy en boga, que nada más que el curso es presencial en el auditorio del Hospital Ángeles México. Así es que, pues, escríbanos también, pueden ser acreedores a la beca. Vean, el curso está catalogado como en 4,000 pesos, pero les vamos a dar becas si escriben Neurociencias 23 al chat del Facebook Live, donde estamos, para que reciban toda la información. Y está avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM y, por supuesto, por nuestro Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia. Les decía que tenemos un invitado muy especial, un compañero y amigo de muchísimos años, un excelente internista, el doctor Etsuo Tirado Hamasaki. El doctor Etsuo Tirado Hamasaki, les comento, es médico internista egresado de la Universidad de Monterrey, donde, fíjense, obtuvo el primer lugar de su generación y mención honorífica, de tal manera que pues ahora sí que desde toda su carrera profesional, pues ha tenido un gran desempeño. Posteriormente realiza su residencia médica de medicina interna en el Hospital de Especialidades número 25 en Monterrey, además de que está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Fue presidente del capítulo Sonora de la Asociación de Medicina Interna de México en 1994.
También fue coordinador regional del Noreste de 1995 a 1997, todo como parte de la Asociación de Medicina Interna de México, y coordinador también nacional de filiales de la MIM en el 2000. Es socio fundador del Colegio de Medicina Interna de México y actualmente pues fellow del American College of Physicians. Para los que no conocen un poquito la historia de la medicina interna, primero este gran asociación de médicos internistas inició justo como el nombre que les comento, valga la redundancia, como Asociación de Medicina Interna de México, para que en el año 2000, justo cuando el doctor Etsuo participó en esa mesa directiva como coordinador de filiales, se fundó o se traslapó de la asociación a colegio con una gran ventaja que seguramente muchos saben, que ser colegiado pues implican muchas otras beneficios y muchas situaciones para la comunidad de nosotros los internistas. También, además de pues todas estas vivencias que ha tenido el doctor en esta parte de la medicina interna como tal, pues también ha sido profesor de medicina de la Universidad de Sonora, así como docente no solo en medicina, en enfermería y en psicología. Tiene más de 30 años de práctica privada enfocada justamente a nuestros temas de interés, que es el síndrome metabólico y las enfermedades asociadas o comorbilidades de este síndrome metabólico y pues por tanto pues la diabetes, la obesidad, hipertensión, dislipidemia, pues etcétera, etcétera. Es uno de los primeros médicos en prescribir la dieta del aporte proteico en México, de tal manera, como ven, pues tiene mucha experiencia en este tipo de temas. Actualmente es socio vitalicio de la Federación Internacional de Diabetes, participa en la Federación Mexicana de Diabetes y en la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes. Obviamente, pues él es un educador en diabetes. Participa también en la implementación en México del programa de manejo de diabetes por etapas en la Universidad de Minnesota, un proyecto liderado por el doctor Joel Rodríguez a principios de los 90, inició todo esto, y con el proyecto denominado Delta en el 2003. De tal manera que, pues vean, tenemos un gran personaje de la medicina interna y de estos temas que siempre están asociados a la diabetes, a la obesidad, y pues tengo el gusto de presentarles al doctor, como les comento, y gracias, doctor Etsuo Tirado, por aceptar nuestra invitación. De verdad que es un honor para nosotros que nos acompañes y pues sobre todo un gran personaje con esa trayectoria tan importante que has tenido, pues no solo en la medicina interna, sino muchas actividades relacionadas a ello. Y pues ahora sí te dejo con nuestra comunidad para que nos hables de educación en diabetes y pues obviamente en conjunto con la obesidad. Muchísimas gracias nuevamente y pues vamos a iniciar tu plática del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Me resulta muy agradable esta invitación. Les agradezco mucho que me permitan participar en este programa. Y bueno, decidí no usar diapositivas. Vamos a hablar como una plática, como una conversación de estos temas. Y como hemos dicho, el tema que hemos decidido tocar esta noche sería educación en diabetes y en obesidad. Por un lado, tenemos el concepto de educación en diabetes, del que vamos a platicar hoy. El otro es, más recientemente se ha hablado también de educación en obesidad, pero también tenemos el reto del paciente que es obeso y además es diabético. Entonces vamos a platicar en primer lugar de educación. El primer concepto que hay que aclarar es que educación no es informar. La educación es mucho más que dar información. Entonces tenemos una serie de recursos, folletos, libros, videos, páginas de internet que nos dan información. Son recursos que podemos darle a los pacientes para que tengan algo de conocimiento, pero eso es solamente un elemento. Estas herramientas que dan información no es educación.
ponerse a dar clases o conferencias o darle una plática que puede ser de a uno en uno o en grupos pequeños, grupos grandes, conferencias muy grandes, no es educación. Para educar tenemos que tomar en cuenta, por un lado, actitudes, habilidades que serían, por ejemplo, el poder monitorear la glucosa, el poder calcular las porciones de los alimentos, el poder decidir qué voy a hacer, por ejemplo, en una situación como una fiesta, como lo que acaba de pasar ahora en diciembre con Navidad, Año Nuevo. ¿Qué vamos a hacer en una situación en la que estoy en la calle, en la que voy a un restaurante? ¿Qué voy a hacer si ocurre una complicación como, por ejemplo, una hipoglicemia o una situación en la que tengo un día de enfermedad? Y eso se refiere a un paciente que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, pero le ocurre una situación aguda como estar resfriado, como tener COVID, como tener diarrea. Entonces, estas enfermedades agudas que se agregan a la enfermedad crónica es lo que en el lenguaje coloquial de educación en diabetes se llama el día de la enfermedad, que altera la rutina o la situación diaria. Entonces, estos son los temas que trata educación. Hay un antecedente muy interesante. En los años 40, el doctor Joslin, que es uno de los primeros que empieza a insulinizar, él propone que tiene que haber enfermeras que eduquen a los pacientes a manejar la insulina. Y esto empieza como la técnica para poderse aplicar la insulina, cómo vamos a administrar la insulina. Tenemos, por supuesto, el poder ajustar las dosis según la hiperglicemia que tenga el paciente. Damos indicaciones para que el paciente pueda utilizar dosis de rescate. Tenemos, obviamente, las situaciones que ya mencioné de las complicaciones agudas. ¿Qué hacer el paciente cuando tiene hipoglicemia? ¿Qué hacer cuando hay síntomas que son premonitorios de una cetoacidosis? ¿Qué hacer cuando el paciente se deshidrata? Entonces, todas estas cuestiones que están enfocadas sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, es lo que manejan estas enfermeras educadoras de la clínica Joslin. La diabetes tipo 1 sigue siendo importante. Hay una tasa más o menos fija que en México son unos 3 por cada 1,000 niños nacidos vivos en México. Es una población que ha aumentado al aumentar la población general y por otro lado se nota más porque de unos años para acá están viviendo más. Su esperanza de vida, que antes era muy corta, pues ahora les permite llegar a los 40, 40 y tantos años. Estamos viendo gente pues que logra una sobrevida que antes no era posible. Pero esta situación de la diabetes tipo 1 se ve rebasada por la epidemia que tenemos desde los años 80 con la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. O sea, el paciente que tiene una predisposición genética, que tiene un exceso de grasa, que puede ser simplemente sobrepeso, no necesariamente el paciente que se ve obviamente obeso, pues va a manifestar una serie de alteraciones que van a llevar finalmente a la diabetes tipo 2. Y entonces resulta que ahorita arriba del 95, tal vez del 99% de los casos de diabetes que tenemos son diabetes tipo 2. Es un paciente con sobrepeso u obesidad que aparte es diabético. Y por otra parte tenemos los pacientes que son obesos, que aún no son diabéticos, que posiblemente no todos van a llegar a ser diabéticos, pero que un gran porcentaje puede llegar a ser diabético. Y aparte, el otro problema que tenemos es que el obeso, que aún no es diabético,
aunque aparentemente esté sano, ciertamente estamos ahora seguros de que no está sano. El paciente obeso, por más bien que se vea, por más libre de molestias, no está sano. Entonces, bueno, entonces tenemos el problema, el paciente obeso y el paciente obeso que es diabético. Entonces vamos a hablar ahorita, nos vamos a enfocar en educación en el paciente obeso y educación en el paciente obeso y diabético. Y vamos a dejar de lado el paciente tipo 1. Los problemas que vamos a atender con la educación en diabetes se pueden concretar en una manera general, por un lado, en lo que llamamos problemas de adherencia, o sea, qué tanto el paciente cumple las indicaciones del médico. Tenemos los problemas de el autocuidado del paciente, es decir, su capacidad para monitorear su glucosa, para reaccionar ante las complicaciones agudas, para manejar los días de enfermedad, para hacer ajustes de dosis. Por otro lado, tenemos las habilidades para las decisiones en cuanto a la nutrición del paciente. O sea, ¿cómo vamos a enseñarle al paciente a que aprenda a comer? A veces el médico simplemente le dice al paciente, tienes que bajar de peso, pero no le dice cómo. O le dice, tienes que bajarle a las harinas o bajarle al azúcar o tienes que cuidar tu dieta. Pero el paciente pues no entiende, no sabe qué significa lo que le estamos diciendo. Entonces, estas herramientas de las que vamos a hablar hoy consisten precisamente en la educación en diabetes. El otro aspecto que habría que considerar es que en los años 90 hubo un movimiento muy interesante con la Asociación Mexicana de Diabetes de la Ciudad de México, Federación Mexicana de Diabetes. Hubo una iniciativa del doctor Pérez Pastén de hacer un diplomado de educadores en diabetes, en la que se involucraron muchos familiares de pacientes, algunos de ellos que no son profesionales de la salud. Y entonces se creó otro perfil de aquella persona que sin ser profesional de la salud se involucra en el cuidado de un familiar o en el propio cuidado. Yo pienso que esto es importante, pero realmente eso no es el educador en diabetes. El educador en diabetes tiene que ser un profesional y en mi opinión el equipo básico debería ser el médico con conocimientos de educación en diabetes, más una enfermera con conocimientos en educación en diabetes que se encargue de enseñarle al paciente los recursos de autocuidado y una nutrióloga con conocimientos de educación en diabetes que le enseñe precisamente cómo decidir acerca de sus alimentos. Ese sería el equipo básico y alrededor de él podría haber muchos otros profesionales que también tienen que tener elementos o conocimientos de educación en diabetes, que podría ser desde un psiquiatra y un psicólogo, podría ser un fisioterapeuta, un podólogo, y en fin, otros médicos o profesionales aliados de la salud que manejen este enfoque de educación en diabetes. Pero el equipo básico sería el médico con una enfermera y una nutrióloga. Y en el caso del médico que no cuenta con una enfermera y una nutrióloga capacitados, el médico tiene que asumir ese cuidado, ese papel y poder, aunque sea de una manera muy elemental o muy básica, transmitir estas herramientas a los pacientes. Y ese es el tema del que me gustaría hablar hoy. El médico actuando como un educador en diabetes, incluso en un escenario en el que no hay muchos recursos, porque no hay otros profesionales, o porque estos no están capacitados, o porque no hay la facilidad de contar con ellos. Entonces, el equipo básico se reduce al médico y el paciente.
Y yo creo que hay que incluir al paciente en el equipo, porque el paciente es el primer responsable de su propio cuidado. Entonces, no podemos dejar la responsabilidad del cuidado de una enfermedad crónica en el médico. El médico debe dirigir, debe dar las indicaciones, debe dar los criterios o los elementos para que el paciente tome decisiones informadas, decisiones fundamentadas, adecuadas, pero finalmente el paciente es el que tiene que decidir. Entonces, el paciente tiene que aprender que no puede depender de lo que haga el médico, porque no se trata del escenario de una enfermedad aguda, como sería una apendicitis, en la que el paciente llega, se le da anestesia, se le opera y se acabó. O sea, ya se resolvió el problema. Entonces, el paciente es pasivo, el paciente simplemente se deja hacer, ¿no? Y en cambio, en una enfermedad crónica, el paciente tiene que tomar decisiones todos los días, a todas horas, durante todo el día, tiene que tomar decisiones para conservar su salud. Y bueno, conviene comentar que la palabra paciente no tiene nada que ver con pasivo o que no haga nada, ¿no? Paciente viene del latín y significa una persona o un ser que está recibiendo algo. Por ejemplo, si estamos bajo la lluvia, el que llueva no está bajo mi control. El que me caiga la lluvia no está bajo mi control. Cuando me cae la lluvia, yo puedo decidir si corro y me pongo bajo techo o si saco un paraguas o hago alguna otra cosa. Cuando menos me pongo un gorro. Pero el que caiga la lluvia no depende de mí. Entonces, cuando hay una enfermedad, y en este caso una enfermedad crónica, eso está fuera del control del paciente. Una vez que uno está padeciendo la enfermedad, paciente viene de padecer, entonces yo puedo decidir cómo reacciono. Yo me dejo, me abandono en la enfermedad o tomo acciones para controlar la enfermedad. Y aquí es otro concepto importante. Cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, con diabetes, yo voy a tratar de controlar la diabetes. Yo no controlo al paciente. Es el paciente el que tiene que tomar acciones para controlar su enfermedad. Y esto nos lleva a las 3C de Bob Anderson. Bob Anderson es un psicólogo que en alguna ocasión en el Congreso Mundial de Diabetes en el año 2000 nos platicó que él había tenido una adolescencia conflictiva hasta que finalmente él comprendió que él era responsable de los actos y de las consecuencias. Entonces él, en uno de sus libros, habla de las 3C de Bob Anderson. Y esta C sería, en primer lugar, choice, las elecciones en inglés, ¿no? Choice. Uno decide, el paciente es el que va a decidir. Yo le puedo indicar, le puedo ordenar, le puedo dar una orientación, pero finalmente el paciente es el que elige si se toma el medicamento o no se lo toma, si se disciplina en la comida, se disciplina en el ejercicio o no lo hace. Entonces, las elecciones son del paciente. Yo no puedo elegir por él. Yo no puedo elegir por mis hijos, mucho menos por el paciente. La segunda segunda C, perdón, es el control. Y volvemos a lo mismo. Yo no puedo controlar al paciente, yo no puedo controlar a ninguna otra persona, solamente me puedo controlar a mí mismo. Entonces yo puedo regañar, puedo hablar con la persona, puedo enojarme, pero no lo puedo controlar, ¿no? El paciente puede decir que sí, pero sale de la consulta y va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y eso lo vemos hasta con los hijos, ¿no? No podemos controlar a otra persona, solamente uno se controla a sí mismo, solamente uno puede decidir. En alguna ocasión yo estaba comiendo con un tío que es diabético y al que veo muy de vez en cuando, y su esposa me decía, regáñalo, ve lo que está comiendo. Yo, pues no lo puedo regañar. O sea, ahorita puedo ver lo que come, pero el resto del año no sé lo que come. Yo no puedo estarle contando las tortillas o contando lo que come, porque finalmente él puede
comer algo aquí delante de mí y saliendo irse a comer otra cosa, ¿no? Eso es clásico del paciente, que se come lo de su dieta, come lo que le dan en su casa y se sale y se come otra cosa. Entonces, el control es del propio paciente. Pero la tercera C es consecuencias. Las consecuencias las lleva el propio paciente. Cuando yo comprendí esto, yo dejé de regañar a mis pacientes. Y hace muchos años que no los regaño. Yo les explico eso, les digo, yo no quiero que le pase lo que le puede pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del riesgo de amputación, ¿no? Cada año unos 150,000 personas pierden una extremidad, una pierna, a causa de las complicaciones de la diabetes. Entonces, yo no quisiera que los amputaran. A mí no me gustaría que el paciente le amputen o se quede ciego o requiera hemodiálisis, ¿no? Yo no quiero que le pase, pero finalmente yo no lo puedo evitar si el paciente no se cuida. Y finalmente eso, que es muy triste, le va a pasar a él, no me va a pasar a mí. Y eso es lo que les digo, ¿no? Esto es lo que yo le puedo recomendar, esto es lo que yo le indico, pero finalmente si no me hace caso, las consecuencias son para usted, no son para mí. A mí no me va a pasar nada porque usted coma de más, o porque no se ponga la insulina, o porque no haga lo que le estoy recomendando. Entonces, son las 3 C de Bob Anderson. El elegir, choice, el control y las consecuencias. Otra palabra que se puso de moda en el ambiente de educación en diabetes, y lo vimos en el año 2000, cuando el Congreso Mundial en la Ciudad de México, es el concepto de empowerment. Y ahora, pues lo vemos pues con muchos temas, como lo del feminismo y esas cosas, con una traducción espantosa cuando dicen empoderamiento. Realmente no tiene nada que ver con el poder, o sea, es una pésima traducción, porque empowerment no tiene absolutamente nada que ver con luchas por el poder. Empowerment es un concepto que originalmente se inició en las empresas y consistía o consiste en que un empleado tenga capacidad de decidir, que esté facultado, esa es la palabra en español, facultar, para decidir en lugar de tener que pedir la aprobación de su jefe para cada paso, con tal de que cumpla los objetivos y con tal de que esté dentro de ciertos criterios, el empleado puede decidir, está facultado para decidir ciertas cosas que puede hacer. Y de esa misma manera, pues el paciente puede estar facultado para decidir qué come. Ahí entra, por ejemplo, el sistema equivalente de equivalentes, el sistema mexicano de equivalentes, donde yo puedo decidir qué como y cuánto como, ¿no? Porque entiendo que una porción equivale a otra, aunque aparentemente sean alimentos que no tengan parecido. Pero entonces yo puedo valorar, en lugar de decir es poco, es mucho, yo sé más o menos qué estoy comiendo. Entonces, las decisiones en el alimento, en la cantidad de insulina que me pongo, sobre todo cuando tengo que usar insulina de acción rápida, cuándo ir a urgencias, cómo resolver las hipoglicemias, cómo resolver los días de enfermedad, eso es empowerment y viene siendo el capacitar, el facilitar, el facultar, ¿no? Pero no hablemos de empoderamiento, ¿no? Que eso es un barbarismo y significa no saber nada ni del concepto, ni del inglés, ni del español, ¿no? Entonces, bueno, empowerment es otro tema muy interesante. En su momento tuvimos que leer libros empresariales, libros relacionados con la cultura empresarial, y luego pues surgieron libros de empowerment en diabetes. Tenemos una serie de herramientas y de conceptos que tienen que ver con la adherencia, cómo hacer que el paciente lleve el tratamiento. Uno de los conceptos básicos es, entre más simplificamos el tratamiento, mayor adherencia. Cuando podemos tener medicamentos de una sola vez al día en lugar de 3 o 4, aumenta la adherencia. Entonces, utilizamos, por ejemplo, medicamentos de liberación prolongada,
Eso facilita las cosas. En segundo lugar, cuando acomodamos los medicamentos según el mejor momento para tomarlos, ya sea porque reducimos los efectos indeseables o porque su acción es más adecuada en ciertas horas del día, aumentamos el impacto de esos medicamentos, pero también podemos facilitar que el paciente se los tome. Hay unos cuantos medicamentos que ameritan estar separados de otros, que no se deben de mezclar con otros. Recientemente, por ejemplo, ha surgido el Rybelsus, que es un medicamento pues, que no se debe combinar, que se toma con un sorbo de agua pequeño, que ni siquiera hay que tomar más agua, mucho menos café, leche y demás. Pero hay muchos medicamentos que se pueden tomar con otros. Y hay medicamentos que funcionan mejor en la mañana, otros funcionan mejor en la noche o a mediodía. Algunos medicamentos son mejor después de la comida o de la cena o de la comida y de la cena. Por ejemplo, la metformina se podría tomar a cualquier hora, pero en la mañana da más efectos indeseables. Entonces es mejor repartir la metformina después de comer y de cenar y no cada 12 horas en la mañana, no. Dejamos después de comer y después de cenar. Las estatinas tradicionalmente se dan en la noche, algunas sintéticas actualmente se pueden dar en la mañana, pero se ha hecho tradición dejarlas en la noche. Aspirina ya sabemos que actúa mejor en la noche. Y bueno, hay algunos medicamentos antihipertensivos que iniciamos en la noche precisamente para evitar los efectos indeseables, en fin. Podemos acomodar los medicamentos de manera a dejar un grupo en la mañana, tal vez algunos a mediodía, por ejemplo, alopurinol es muy bueno dejarlo a mediodía después de comer, y dejar otros medicamentos en la noche. No importa que sean muchos medicamentos en la noche. Y esos medicamentos, salvo casos muy especiales, los ponemos en un platito y el paciente se los toma todos juntos. Cuando le decimos o la gente saca la conclusión de que hay que estar esperando 15, 20 minutos entre un medicamento y el otro, pues se pasan todo el día tomando medicamentos. Eso no tiene sentido. Entonces, tal como hacen las enfermeras en los carritos cuando pasan los medicamentos en cada turno, salvo casos muy particulares, todo lo que le toca en la mañana se lo toma en ese rato con el mismo vaso de agua y todo lo que le toca en la noche se lo toma junto con un vaso de agua, ¿no? Entonces, no hagamos complicado lo que podría ser sencillo, no hagamos las cosas más complicadas de lo que debería ser. Cuando tenemos un paciente al que no conocemos, que llega por primera vez, hay una técnica muy sencilla que se llama la bolsa. La bolsa, que no, en aquel entonces era de papel, luego fue de plástico y ahora con esto de los ecologistas, pues ya no sé si vamos a volver a la bolsa de papel. El caso es de que le pedimos al paciente que todo lo que tome, sean medicamentos prescritos por médico, sean medicamentos de libre compra que el paciente va y consigue como el paracetamol o ibuprofeno, en fin, todos aquellos suplementos, ya sea que alguien se los prescribió, se los recomendó la comadre, él los compró, etcétera. Todo lo que tome, todo lo que tome, sea medicamentos, suplementos, medicamentos de venta libre, todo que lo eche en una bolsa y me lo enseña. A veces vamos a encontrar cosas duplicadas. Resulta que con los distintos nombres comerciales, aunque sean genéricos, a veces el paciente está tomando la misma sal con diferente nombre comercial. O dos medicamentos que son del mismo grupo, por ejemplo, dos estatinas, y resulta que lo está tomando al mismo tiempo. Con eso podemos poner orden y, en primer lugar, todo lo que está duplicado, todo lo que no tiene razón de ser, lo quitamos. Y los medicamentos que sí tengan una razón de ser o sean adecuados, pues los acomodamos, unos en la mañana, otros tal vez a mediodía, otros en la noche. Muchas veces dejo solamente en la mañana y en la noche. Les decimos cuáles sí conviene separarlos y todos los demás, lo que toca en la mañana es en un platito con un vaso de agua, se lo toma en la mañana. Y lo que le toca en la noche, todo con un vaso de agua se lo toma en la noche. Entonces, simplificamos el tratamiento y aumenta la adherencia y aumenta el impacto, porque el medicamento que no se toma, pues no hace efecto.
Entonces, a veces le prescribimos un medicamento al paciente, el paciente sigue mal, se sigue sintiendo mal o tiene el azúcar descontrolada, la presión descontrolada, el colesterol descontrolado. Y cuando investigamos resulta que no se lo está tomando, por la razón que sea, ¿no? Pero resulta que no se lo está tomando. O dice que se lo toma, pero se lo olvida. Y cada tantos días o uno de cada 2 días o la mayoría de los días no se lo toma o se lo toma de menos. Le habíamos indicado 2 veces al día y se lo toma solamente una vez al día. Le habíamos indicado 3 veces al día y se lo toma solo una vez al día. En fin. Entonces, la técnica de la bolsa es una técnica también muy sencilla, que parece hasta una broma, pero resulta muy práctico. Tenemos una serie de situaciones de monitoreo. Ahora están de moda los aparatos, los sensores que se ponen en la piel y tendrán utilidad en ciertos casos muy particulares. Yo siento que en muchos es algo muy invasivo, muy estorboso, muy aparatoso y aparte es costoso. En realidad, el checarse con un glucómetro podría ser suficiente para muchos casos, tal vez no todos. Y aquí lo importante es, primero, no hacerlo nada más por picarse y gastar tiras. Lo más efectivo es checarse a las 2 horas del primer bocado. Y eso nos permite relacionar lo que comimos con lo que nos da la medición. Entonces le decimos al paciente que empiece a hacer un diario de alimentos, que es otra herramienta de la que quiero hablar ahorita, que cuente el momento del primer bocado. No es cuando termina de comer, es cuando empieza a comer el primer bocado. Y cuenta 2 horas a partir del primer bocado y se checa. Y entonces vamos a ver lo que comió, cuánto comió, o sea, no es solamente el tipo de comida, sino la cantidad, y lo vamos a relacionar con el nivel de glucosa que tiene. Entonces, esta técnica, que sería glucosa postprandial, es muy importante recalcarles que es a las 2 horas de haber empezado a comer, ¿no? El diario de alimentos que acabo de mencionar es otra técnica muy sencilla en la que primero yo le insisto que use un cuaderno o libreta, no hojas sueltas porque se hace un desorden. Es una libreta que puede ser usada. A lo mejor es un cuaderno que un niño empezó y dejaba unas hojas en blanco. Puede ser un cuaderno muy barato. El detalle es anotar todo lo que el paciente come, incluso lo que coma entre horas. Si come afuera, si come en otra casa, come en un restaurante, come en la calle, se le antojó algo entre horas, todo lo vamos a anotar. Y puede ser tan breve como el recordatorio del día anterior, 3 días, una semana, un mes. Aquí el punto es, número 1, se le antojó algo, sabía que no le convenía, pero se lo comió, lo anota. Lo invitaron a comer, lo anota. Se atravesó algo a media mañana, a media tarde, lo anota, ¿no? Y la segunda es no solamente poner lo que comió, sino cantidades. Y ahorita vamos a hablar de otra técnica que se llama conteo rápido de carbohidratos. Entonces vamos a anotar todo lo que comemos y hay que especificar todo, porque a veces la gente que me dice que desayunó unos huevos. Bueno, pues esos huevos eran huevos duros, hervidos, o eran huevos guisados, eran huevos con chorizo, huevos con salchicha, huevos con jamón. Lo acompañaron con jugo o había fruta, lo acompañaron con leche, había galletas, había pan, tortillas. ¿Qué tipo de tortillas? ¿Cuántas tortillas eran? Había frijoles. ¿Qué más había alrededor de esos huevos, ¿no? A veces la gente me dice que comió ensalada, pero no me dice de los crotones, de las galletas saladas, de las tostadas. O sea, todo eso también hay que contarlo. Y resulta que a veces el paciente no tenía la intención de mentir, pero nos dice, por ejemplo, que casi nunca toma refresco, que casi nunca come gancitos, por decir algo, o algún otro producto de comida chatarra. Pero cuando empieza a notarlo, se da cuenta que en realidad
come un gansito 2 o 3 veces por semana y a lo mejor se da cuenta que está tomando refresco diario cada tercer día. En fin, hay muchas cosas que van saliendo y el paciente se va haciendo consciente con esta técnica del diario de alimentos, pero además nos sirve para hacer un análisis de lo que está comiendo. Todos repetimos lo que comemos. Difícilmente alguien come más de 20 platillos diferentes. Todos tenemos patrones de acuerdo a lo que nos gusta, a nuestras costumbres, a lo que tenemos a la mano, a lo que se nos facilita conseguir. Pero entonces vamos a ver esos patrones y además vamos a ver cantidades. Y a lo mejor no vamos a modificar totalmente lo que la gente come, pero sí podemos decir que reduzca cantidades o que omita ciertas cosas o algunos alimentos los coma muy de vez en cuando. Y entonces con eso vamos a modificar tanto el total de calorías como el porcentaje de grasa y posiblemente el porcentaje de carbohidratos que esa persona está comiendo. Entonces, de esa manera, con una intervención que el médico puede hacer, cuando no cuenta con una nutrióloga o no hay una nutrióloga que tenga esta capacitación orientada a diabetes, a obesidad o a ambos, podemos hacer una modificación práctica en la que el paciente no se lleve una dieta que no va a cumplir, ¿no? Si le ponemos una dieta muy complicada, pues no lo va a cumplir. Hablando de dieta, la dieta de aporte proteico es un enfoque muy interesante. A veces algunas personas que no lo conocen critican diciendo que es la dieta de los sobrecitos, como si eso fuera algo malo, y nos dicen que si los sobrecitos son mágicos, si los sobrecitos no se pueden. Bueno, no. En primer lugar, no vamos a hacer que la gente use los sobres durante toda su vida, es una solución temporal. La ventaja de este enfoque es que primero tenemos una etapa en la que producimos una cetosis controlada bajo supervisión médica, una supervisión donde vamos a suplementar necesidades de vitaminas y minerales, donde vamos a utilizar una cantidad normoproteica, por eso son los sobres. La cetosis quita el hambre. Hay un resultado muy inmediato, que eso es muy motivador porque el paciente nota no solo que baja de peso, sino que además va a reducir tallas. Y entonces el paciente se emociona, se motiva porque ve cómo está reduciendo tallas de ropa. Después de esta etapa cetogénica, vamos a tener una etapa de adaptación o de reintroducción de alimentos, de readaptación, que es todavía más importante porque es lo que nos va a permitir aquí educar hábitos para no volver a subir. Y entonces vamos a introducir poco a poco los carbohidratos y vamos a enseñar a manejar porciones. O sea, que el paciente sepa cómo va a manejar las frutas, los cereales, pan, tortilla, en fin, las pastas, las leguminosas, frijol, los tubérculos como la papa. Entonces nos vamos a introducir poco a poco. ¿Qué sucede con el paciente al que no podemos o el paciente no quiere introducir a una dieta de aporte proteico, que sería un enfoque muy educativo y aparte muy práctico, muy efectivo, muy rápido? Pero bueno, no todos los pacientes van a querer o van a poder hacer este tipo de dieta de aporte proteico. Entonces, hay otras herramientas. Conteo rápido de carbohidratos consiste en enseñar al paciente algunas cosas del sistema mexicano de equivalentes. En México, todo lo relacionamos con la tortilla de maíz, una tortilla de tortillería, ¿no? Porque podemos hacer una tortilla con masa, con nixtamal, que sea enorme, ¿no? Yo he visto tortillas pues, que equivalen a 2 o 3 de una tortilla de tortillería. Pero una tortilla de tortillería más o menos equivale a una rebanada de pan de caja, que todos lo conocemos como pan Bimbo. El contenido de fibra de una rebanada de pan de caja, pues tiene la ventaja de tener fibra, pero no le quita calorías. Y es tostado igual, no le quita calorías, ¿no? Son iguales. 4 galletas Marías es equivalente a una tortilla. Una Virginia, no sé cómo le digan en el resto del país, pero es el pan redondo que se usa para tortas, ¿no? Diferente a la telera, que es rectangular.
Una Virginia equivale a 2 tortillas. Un bolillo, que en todo el país tenemos bolillo, en algunas partes le llaman torcido, equivale a 3 tortillas. Entonces, si alguien se come una torta, me dice que se comió un pan, pero en realidad es el equivalente a 3 tortillas. En el caso de la papa cocida, un pedazo de papa del tamaño de un huevo es como una tortilla. Entonces, si tenemos una papa mediana, pues tal vez equivalga a 3 o 4 tortillas, ¿no? Entonces, la papa cocida no está prohibida mientras no le agreguemos grasa, no le pongamos mantequilla, mayonesa, o lo hagamos puré de papa, o lo friamos, ¿no? Entonces, la papa cocida es una fuente de carbohidrato que puede ser sana incluso en un diabético. No tiene tantas calorías, pero hay que aprender a calcular, ¿no? De una manera muy rápida. Es un pedazo del tamaño de un huevo, es como una tortilla. Otras cosas que no se miden por unidad: los frijoles de olla, el arroz cocido, la pasta ya cocida, lo medimos en tazas de cocina. Y las tazas de cocina equivalen más o menos a 1/4 de litro, son 8 onzas en el sistema anglosajón. Y aquí tenemos un vaso, este es un vaso del 8, ¿no? Es un vaso del número 8, esto es una taza. Entonces, en cualquier casa puede haber un vaso de este tamaño. Esto es una taza de cocina y que pueden ver que más o menos equivale al puño. Esta es una medida muy práctica. Eso se relaciona con el sistema de Zimbabue en el que utilizamos las manos. Le enseñamos que el mínimo de verdura que va a comer a mediodía y otra vez la misma cantidad en la noche, ponemos las manos haciendo una especie de cuenco, ¿no? Como si fuera una taza, y esto es lo mínimo de verdura que voy a comer. Frutas, cereales y demás lo comparamos con el puño, que ya dije es como una taza, y las porciones de carne, cuando menos al mediodía, que en algunos lugares como el norte de México a veces nos excedemos en la cantidad de carne, pues una manera muy sencilla es calcular lo que nos cabe en la palma de la mano, pero el grueso del dedo chico, porque podemos tener un filete que sea así de gordo. Entonces, no, es el grueso del dedo chico, lo que nos cabe en la palma de la mano. En el caso de un paciente al que tengamos que restringir proteínas como los renales, pues es solamente esta parte de la mano. Y bueno, hay otras herramientas visuales. Por ejemplo, esto es un mazo de cartas, es una baraja. Ustedes pueden ver que más o menos equivale a lo que es esta mitad de mi mano. Entonces, esa es una porción de carne que usaríamos, por ejemplo, en un renal, ¿no? Un mazo de cartas sería una porción de tal vez 40, 50 gramos. Y si vamos a comer 100 gramos, que es una cantidad suficiente para un adulto para la comida del mediodía, pues serían 2 mazos de baraja. Tenemos también el mug o tarro de café, al menos en el norte, pero yo creo que en todo el país muchos tomamos café utilizando este tipo de tarro. También le decimos taza, pero no es una taza de cocina. La taza de cocina son 8 onzas, el tarro son 10 onzas, pero le puedo quitar 2 dedos y entonces lo que queda abajo son 8 onzas. Si lo llenamos de arroz, de pasta, de frijoles, más o menos me da el equivalente a 2 o 3 tortillas. Y yo puedo combinar, por ejemplo, puedo poner arroz y frijoles, puedo poner arroz y elotitos, arroz y papa, arroz y garbanzo, o todo lo que yo quiera. Entonces, si yo lleno 2 dedos menos todo esto, pues sería como 2 o 3 tortillas. En un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, un paciente que no tiene una actividad física intensa, que no hace un trabajo como hacer zanjas o cortar árboles, en fin, bueno, pues posiblemente eso sea suficiente como fuente de carbohidratos al mediodía. Hay muchas cosas prácticas en la cuestión de los consejos que le damos a la gente. Por ejemplo, una cena ligera. En el norte, al menos aquí en Sonora, mucha gente cree que una cena ligera es un plato de cereal. O sea, hablar de cornflakes, por ejemplo. Sin embargo, hemos visto que esos cereales de caja, aparte que tienen mucho sodio, elevan mucho los picos glicémicos. Entonces, es más saludable decirle que coma, por ejemplo, un poco de arroz con frijol.
si llenamos esto con arroz y frijoles, eso es una cena, lo completa con el caldo de frijol, o un par de tostadas o un sándwich, sería una cantidad limitada de carbohidratos. Tenemos otras herramientas, aparte de conteo rápido de carbohidratos, Zimbabue, el diario de alimentos. Tenemos también una serie de modelos que se han traído del manejo de adicciones. Ya hemos visto que el paciente con diabetes, el paciente obeso, se comporta de una manera muy parecida al paciente adicto. Y de hecho, los carbohidratos y la grasa pueden tener unos efectos en el sistema nervioso que se parecen mucho a las sustancias que producen adicciones, o sea, a las drogas, a la nicotina, al alcohol, ¿no? Entonces, estos modelos de manejo o de intervención de adicciones también son muy útiles en el manejo o en la ayuda del paciente con obesidad o con obesidad y diabetes. En algunas ocasiones, algunas personas nos han comentado que tienen la impresión de que el diabético tiene una cierta personalidad. Yo pienso que no. En primer lugar, yo diría que hay ciertas personalidades que probablemente van a propiciar un estilo de vida, que es más fácil que caigan en un estilo de vida, que los va a llevar a la obesidad y posiblemente a la diabetes. Ese es un mecanismo o es una dirección, ¿no? Esa personalidad los puede llevar a la diabetes, no que la diabetes los lleve a esa personalidad. Pero por otro lado, una persona con una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, y sobre todo sus complicaciones, puede provocar depresión. Entonces, entre los diabéticos tenemos hasta un 70% de enfermedades psiquiátricas. Y no estoy hablando de esquizofrenia o de brotes psicóticos o de situaciones más así llamativas, sino básicamente depresión, ¿verdad? El paciente diabético, el paciente obeso, muchas veces es depresivo. Entonces, tenemos que estar muy atentos, sobre todo cuando el paciente tenga compulsión por comer, cuando esté picoteando, cuando tenga atracones, cuando se levante en la noche a comer. Posiblemente haya necesidad de una suplementación, a veces son carencias de micronutrientes, pero también podría ser un estado depresivo. Cuando el paciente tiene insomnio, sobre todo un insomnio tardío, que despierta en la madrugada, que no descansa, pues habría que considerar otras situaciones, incluso apnea del sueño, la deficiencia marginal de micronutrientes, pero también podría ser la depresión. Y entonces el uso de ciertos antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina, podría estar indicado en el paciente diabético, en el paciente obeso, como una ayuda, porque a veces no es solamente la fuerza de voluntad. El paciente necesita, por un lado, que le digamos cómo, por otro, que lo animemos, lo apoyemos, lo encaremos, a veces lo tenemos que confrontar, pero también a veces tenemos que darle medicamentos que le ayuden a adherirse al plan de alimentación. Finalmente, para concluir, en educación en diabetes hemos usado mucho la imagen de un banco de 3 patas. Yo creo que todos hemos visto esas bancas o taburetes que se usan en las barras que son de 4 patas, ¿no? Estamos acostumbrados a esos bancos altos que tienen 4 patas, pero hay unos taburetes que tienen 3 patas, se usan por ejemplo para ordeñar, ¿no? Son 3 patitas nada más. Si tenemos un taburete de 3 patas, cualquier pata que le quitemos se cae, ¿no? Ya no se sostiene. Entonces, en el manejo de diabetes necesitamos medicamentos, necesitamos un plan de actividad física y necesitamos un plan de nutrición. No podemos sustituir, o sea, no es puro medicamento. Tenemos que hacer los 3 a la vez. No hay uno mejor que otro, son los 3 al mismo tiempo. Ahora en obesidad también cada vez se ve más la necesidad de usar medicamentos. Entonces son los 3 a la vez. La parte donde nos sentamos es lo que une las 3 patas. Y ese asiento es la educación. Es en la educación donde el paciente se va a respaldar, donde el paciente se va a apoyar, donde el paciente se sienta. Entonces tenemos esa tabla que es el asiento, que es la educación en diabetes, y de ahí vamos a tener
las tres patas, que serían medicamentos, plan de nutrición y plan de actividad física. Entonces, si consideramos que es un todo, que no podemos nada más quedarnos con una parte, que no podemos dejarle todo el trabajo al medicamento, todo el trabajo al ejercicio, todo el trabajo a la nutrición, pues vamos a entender en qué consiste educación en diabetes, educación en obesidad o el caso del paciente obeso que además es diabético. Yo creo que este es un esbozo, una introducción a un tema apasionante que sería la educación en salud, educación en obesidad, educación en diabetes, y donde hemos ido aprendiendo herramientas para, en lugar de regañar o en lugar de simplemente dar órdenes que el paciente no sabe cómo llevarlos a la vida diaria, acompañar al paciente y enseñarle a tomar decisiones adecuadas, bien fundamentadas, que le lleven a una mejor calidad de vida y que le lleven a situaciones en las que pueda seguir su estilo de vida o su ritmo de vida, pero de una manera más saludable. O sea, no se trata de sacarlos, por ejemplo, de su trabajo o de su vida familiar, pero sí tomar decisiones más adecuadas para que tenga mejor calidad de vida y tenga una mejor esperanza de vida. Yo con esto concluyo, espero haberles aportado alguna idea que pueda servirles en su práctica, y si hay ahorita tiempo de preguntas, pues con todo gusto vamos a escuchar comentarios o preguntas. Pues muchas gracias, de verdad que nos has dejado pues con muchas inquietudes en el sentido de que de verdad la forma como abordas tú esta educación que se le debe dar a los pacientes, sí es muy, muy importante, porque como tú dices, en lugar de regañarlo, concientizarlo, ¿no? De todas las consecuencias que a la larga va a traer todo esto. Sin embargo, bueno, pues estamos acostumbrados, sí, como dices, a regañar a los pacientes porque no obedecen, porque no hacen, porque nos mienten. Tenemos varios comentarios, varias felicitaciones, que todo el mundo le ha gustado mucho tu plática y que yo creo que hasta nos da como para otra plática, ¿no? Para que nos reunamos otra vez a comentar algunas cosas. Y bueno, pues todo el mundo está encantado con tu plática porque nos has enseñado muchas cosas el día de hoy. Tenemos, bueno, también una pregunta que, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la hora más apropiada de la metformina para indicarse a los pacientes, pero en la presentación de liberación prolongada? Nos comenta Sara Isabel Pedraza Canul. Yo empiezo en la noche. O sea, liberación prolongada, que es excelente, de preferencia en la noche. Cuando uso metformina de liberación normal, yo empiezo en la noche y luego le subo a mediodía y noche. Le digo, en la mañana no es imposible, pero en la mañana es más común que dé náuseas. En la mañana no es el mejor momento, ¿no? No es que esté prohibido, no se pueda. De hecho, hay un medicamento que es muy bueno, pero que combina dapaglifosina con metformina. Y yo les he dicho a los fabricantes que es una mala combinación, porque la dapaglifosina conviene darlo temprano por el efecto diurético, y la metformina pues sería mejor darlo en la noche, ¿no? Entonces, claro, que venga combinado, cuando la institución me obliga a utilizarlo, pues lo mando en la mañana por el efecto diurético, pero realmente sería mejor en la noche. La metformina de liberación prolongada es mucho más tolerada. Aún así hay personas que siguen teniendo molestias con metformina de liberación prolongada. Entonces, una manera de disminuir el riesgo de efectos indeseables es dárselo después de la cena. Ok. ¿Qué tan frecuente tú has visto en tus pacientes con esta maravillosa experiencia que tienes, que tengan muchos efectos secundarios por deficiencia de complejo B? Y tú les prescribes el complejo B a tus pacientes que tienen mucho tiempo ya con metformin, ¿o qué experiencia has tenido en esta parte? También nos preguntan. Sí es muy común, sobre todo cuando tienen más tiempo. Ahora, aquí es multifactorial. La metformina, claro, pero muchos pacientes tienen un pobre aporte de vitamina B y de otros micronutrientes. Y otro factor, al menos aquí en el norte, que complica es el alcoholismo.
O sea, muchas veces Ujú. hablamos de neuropatía diabética, hablamos de deficiencias vitamínicas por la diabetes, pero en realidad hay una situación mixta. Recientemente me tocó un caso muy severo de neuropatía, pero es un paciente diabético y alcohólico. Y a la hora de hacer una electromiografía, es muy interesante que nos reportan que la neuropatía es de predominio alcohólico, no diabético. Ujú. Entonces, por supuesto que la vitamina B ayuda, que es muy necesario dárselas. Con el uso prolongado de metformina sí conviene, cuando menos unos ciclos con vitamina B. También, pues muchas veces tenemos que hacer otro tipo de suplementación, ¿no? Pero hay que recordar que hay otros factores por los que el paciente puede tener deficiencia de vitamina B, de magnesio, incluso de zinc, de otros muchos micronutrientes, ¿no? Eso de los micronutrientes está muy en boga, pero pues es una realidad, ¿verdad? Y es muy interesante porque la mayoría de nuestros pacientes con obesidad, no solo diabéticos, pues tienen este problema, ¿no? De grandes deficiencias en estos micronutrientes y que están muy relacionados pues a la flora intestinal, pues a muchas otras alteraciones que ya hemos visto, ¿no? En este tema tan importante. Nos preguntan igual, ¿en qué edades consideras que es segura la fluoxetina para asociarla a los pacientes? Y si que tú consideras que tiene que verlo el psicólogo o los médicos pueden hacer esta consideración de prescribirlo. Bueno, fluoxetina en el adulto definitivamente seguro, es un medicamento que incluso en el embarazo es muy seguro. Cuando yo lo prescribo, yo les digo, lo usamos hasta en embarazadas. Es un antidepresivo que tiene muchos años en el mercado, o sea, es muy, muy seguro. Yo no tengo experiencia en adolescentes, o mucho menos en niños. Yo no veo Ujú. niños, entonces yo no sabría decir cuál sería la edad mínima para darla, pero por ejemplo, en un adolescente de 15 años para arriba, yo sí se lo daría. Y en un adulto, por supuesto, ¿no? Ahora, el psicólogo no puede prescribir antidepresivos. O sea, un error es cuando un psicólogo indica o recomienda fluoxetina o cualquier otro antidepresivo. No es su papel. El psiquiatra sí. Yo pienso que los internistas deberíamos estar capacitados Ujú. para prescribir antidepresivos y un médico general que lea, se capacite, pues podría dar, al menos iniciar, Claro. ¿no? Ujú. La fluoxetina combinarla en la mañana, una minoría llega a tener somnolencia, pero es raro. Hay pacientes a los que sí lo movemos a la tarde porque les da mucho sueño, pero la mayoría no. Y pues también es interesante que estos antidepresivos empezamos con una, pero podemos subir en el paciente con obesidad. A veces utilizamos dosis tan altas como 5 tabletas, o sea, 100 miligramos de fluoxetina. A algunos les da miedo, y tal vez no sea la mayoría, pero hay pacientes que lo llegan a meditar. O sea, es muy común, al menos en mi práctica, usar 2 o 3, ¿no? Pero yo sé que hay casos en los que se llega a usar hasta 5. Entonces, el médico general podría iniciar con una fluoxetina y si no ve una respuesta, pues sí derivarlo a un internista o un psiquiatra, ¿no? Claro. Pero se puede iniciar. También hay que recordar que los antidepresivos no hacen un efecto inmediato, se tiene que valorar al mes, solamente que al mes no hubiera ningún cambio, entonces podemos decir que, pues que no está funcionando, a lo mejor es subir la dosis, a lo mejor es cambiar de antidepresivo, pero 1, 2, 3 semanas, pues todavía no está haciendo el efecto. Sí, más sobre todo en ese círculo que a veces le llamamos vicioso de el paciente con depresión, pues tiene los atracones, le causa obesidad y obviamente el paciente obeso pues también le da depresión, ¿no? Por lo que tú comentabas. Y bueno, nos dicen que qué tanta experiencia nos puedes compartir acerca de vitamina D en el paciente obeso y diabético. Sí, en ambas situaciones, que como mencioné, la mayoría de nuestros diabéticos son tipo 2 y tienen sobrepeso, obesidad, pues hay una deficiencia, eso se vio sobre todo en la pandemia. En la pandemia la evolución fue mucho más grave, pacientes con deficiencia de vitamina D y muchos de ellos eran obesos o cuando tenían sobrepeso. Entonces, se puede hacer la medición que es cara,
En muchos casos lo omitimos y podríamos hacer ciclos de 3 a veces 6 meses. Si nos usamos una dosis moderada de 4, tal vez 6,000 unidades cuando mucho, pues no hay mucho riesgo de intoxicación. La gran mayoría de los pacientes va a tener deficiencia. Entonces, de una manera, digamos, empírica, yo creo que sí conviene, ¿no? Cuando vemos que el paciente, sobre todo, no responde a la dieta, no baja, este, yo creo que hay que suplementar. O sea, yo estoy suplementando a muchos de mis pacientes con vitamina D. Eh, Hay que animarlos a que tomen un poquito el sol, pero no basta con el sol, sobre todo conforme avanzamos en edad, sí necesitamos suplementación. Claro, muy bien. Pues fíjate que igual nos están preguntando, pues tus redes sociales, cómo contactarte, a la mejor consulta virtual o enviarte pacientes, sobre todo nuestros médicos, generales que están escuchándote. Y pues tenemos gente de Sudamérica, de Ecuador, de Guatemala, etcétera. Así es que muchos están interesados en, pues a lo mejor compartirte igual alguna experiencia. Entonces, no sé si nos puedas dar tus redes sociales o tu correo electrónico. Tú Sí, estás, yo para me que sepan, encuentro, estás en Ciudad Obregón, Sonora. sí, me encuentro en el norte, en Ciudad Obregón, Sonora. Estoy relativamente cerca de Sinaloa, no estoy cerca de la frontera con Estados Unidos. Ciudad Obregón es una ciudad de 500,000 de habitantes. El Facebook del consultorio es Clínica GOT, que es Genética, Obesidad y Diabetes. Así lo van a encontrar en Facebook, Clínica GOT. Mi Facebook personal es Etsuo Tirado, y me van a encontrar, aunque ese es un Facebook más bien personal para cuestiones familiares, de amistades. Tengo el consultorio, el ADA es 644, el teléfono para horas de oficina es 414-3923. Estoy también en un perfil de Doctoralia y otro en Top Doctors. Entonces, si me buscan como Etsuo Tirado en Doctoralia o en Top Doctors, ahí van a encontrar todos mis datos de contacto. Yo creo que es fácil localizarme, ¿no? Aparte, pues no es un nombre Un común. nombre común, sí. Ya mencionaba, pues que ese es el nombre que heredé de mi abuelo. Entonces, pues es muy fácil encontrarme en redes como Etsuo Tirado. Padrísimo, muchísimas gracias. Oye, Tsuo, pues me encantaría que nos acompañaras en alguna otra ocasión pronto para complementar este tema, porque de verdad que sí nos quedamos así como que fascinados. Se me hizo el tiempo así como súper corto. Y bueno, pues todo el mundo está muy entusiasmado porque sigamos con esta charla y hacer como que una parte dos, ¿cómo ves? Sí, yo encantado. A mí también me dio mucho gusto poder compartir esto. Yo tengo también una deuda con toda la gente que me introdujo a esto. Digo, en Federación Mexicana de Diabetes, la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes. Y lo que más me gusta es de que encontramos cosas prácticas, porque eso es lo que la gente nos Claro, pide, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque la gente me puede decir, yo como poquito, o yo le puedo decir, coma poquito, pero ¿cuánto es poquito? ¿No? O sí, cuánto es suficiente, o me pueden decir qué tengo que comer, ¿no? A veces la gente cree que tiene que comprar cosas caras, comprar cosas sofisticadas, ¿no? Cuando no, lo que tienen a la mano, y cosas tan sencillas como un par de tostadas, o como un sándwich, puede ser suficiente eso, ¿no? Entonces no es complicar la vida. Si la gente nada más tiene sopa de pasta, bueno, pues medir la porción de pasta, no le vamos a prohibir la pasta. Si el paciente lo único que tiene de vegetales a la mano son nopales o ejotes, pues eso puede comer, ¿no? claro, Tiene que sí. comer una cosa que le va a costar muy cara, ¿no? Pero algún vegetal va a tener a la mano, alguna fruta posiblemente le esté a la mano, y va a haber cosas, pues cotidianas, relativamente económicas. El chiste es saber la porción y cómo va a combinar, ¿no? Y más en estos tiempos de carestía que tenemos, de tanta inflación, Sí, adaptarnos, ¿no? Yo siempre les digo, pues no solo a los pacientes, a mis alumnos, a los residentes, hay que adaptarnos al nivel socioeconómico que tiene el paciente.
para saber cómo adecuar justamente, como dices, estos alimentos que tienen a la mano para que con ellos se nutran de una manera adecuada, porque como dices, hay pacientes que dicen, pero pues si yo no como y estoy gordito, ¿no? Sí, Entonces, pues no es que no coma o que sí coma, pues son todas esas cosas que debemos justamente pues aprender y a educarlo, ¿no? No como dices, no es en darle la charla nada más, justamente es algo práctico que el paciente debe de saber, ¿no? sí. Y pues bueno, nuevamente te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. De verdad que hay muchas felicitaciones de nuestra masterclass y de verdad que te contacto pronto para que programemos nuestra segunda parte. Yo Y encantado, muchas gracias. muchas gracias, te mandamos un abrazo y pues querida comunidad ILSO, con esto terminamos con la magnífica masterclass del doctor Etsuo Tirado, que de verdad hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y pues pronto revisen sus correos y sus WhatsApp para que vean cuando tenemos nuestra próxima masterclass. Estén al pendiente de ello. Y nuevamente, rapidísimo, les comento que seguimos con nuestro CIMO 22, on demand, hasta el 28 de febrero. Así es que las personas o que no lo han terminado o que siguen teniendo interés en estar con nosotros en nuestro congreso, pues solamente pongan CIMO 22 en las solicitudes, les mandamos todo o mándenos un correo, les hacemos llegar todas las características de inscripción, pero les recuerdo solo con pagar la credencial tienen beca completa, la credencialización del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, que tiene una duración de 2 años y a la larga, pues el beneficio es pues descuentos en todas nuestras actividades académicas y mucho más. Y les recuerdo también nuestro próximo evento académico muy importante, presencial, Seminario Neurociencias, que sí no es online, pero se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo en el auditorio del Hospital Ángeles México. Soliciten su beca, pónganos Neurociencias 23 para que les demos toda la información y nuevamente pues credencializarse y obtienen la beca para que tengan acceso a nuestros demás eventos académicos. Este seminario va a ser de gran interés, van a ver que son cosas muy novedosas y que no todos conocemos, sobre todo justamente qué hacen las neurociencias y cómo impactan en muchas enfermedades y sobre todo en nuestra enfermedad principal que maneja el instituto, que es el sobrepeso y la obesidad. Y pues nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento de acompañarnos a la masterclass. Síganos en redes sociales para que continuemos viéndonos próximamente. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches.